Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio a nuestra nueva lección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tener un día más, un tiempo más de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra y conocer más de las bendiciones que tienes para nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos a trabajar y batallar acá en esta parte de nuestra tierra, el planeta, sino que tú estás con nosotros y nos das herramientas y nos das todo el equipamiento que necesitamos para poder salir adelante en nuestro día a día. Gracias te damos, Padre, por esta bendición y queremos pedirte que tú nos guíes en el estudio de este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos trabajando el material. Esta es nuestra clase, Mi Nueva Vida en Cristo, volumen 2, más pasos básicos de la vida cristiana. El material lo podemos conseguir de manera electrónica y las páginas es Nueva Vida en Cristo, New Life Discipleship. Este es el nombre del manual que se puede descargar en la página. Ok, estaremos entonces, el día de hoy estamos trabajando el paso 6, titulado La Armadura, y pues esta es la imagen que nos presentan, la ilustración que nos presentan en el manual. Me parece muy agradable siempre y pues aquí están precisamente todos los elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, vamos a ir directo a nuestro manual. En nuestro manual lo que tenemos es 3 declaraciones que nos piden que respondamos si esas declaraciones son falsas o son verdaderas. Y lo que vamos a hacer entonces es ir leyendo cada una para poder ir dándole respuesta. Aunque vean mis respuestas allí, ustedes tienen las suyas y estaríamos entonces nada más haciendo un chequeo, cotejo. Dice la primera, la Biblia es una parte importante de mi armadura. Sí, estamos hablando de la armadura, tiene varios elementos, varias partes que son componentes y la Biblia es uno de ellos, entonces la respuesta es verdadera. Y ahora los que ya tienen la respuesta ya rápidamente van a identificar qué figura tiene esa parte y la vamos a revisar en un momento más. Ok, la siguiente dice, fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. De pronto me titubeaba yo con el simplemente es, bueno, pues yo digo que más que simplemente, estoy pensando más allá de que creer, hay que acercarnos a Dios con fe y al acercarnos a Dios con fe estamos demostrando que existe. Estamos confiando en que estamos acercándonos a alguien que existe. Entonces, en concreto digo, sí es cierto, debemos creer que Dios es capaz de hacer lo que Él promete hacer. Entonces sí, si simplemente yo creo eso, ya se cuenta como fe, creerle a Dios. Entonces es verdadera. La tercera, Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Esto refuerza la lección de la semana pasada, donde vemos que esa es una de las principales artimañas de Satanás, tratar de confundirnos, tratar de desarmarnos o debilitarnos, atacándonos de diferentes maneras y la confusión, el engaño es una de las que él va a estar usando. Entonces decimos es verdadero. Lo que vamos a ver ahora a continuación es esta leyenda que aquí aparece. Dice aquí, el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6 del 11 al 17. Ahora que estuve revisando el texto, la porción, el contexto,
me di cuenta que sí sería muy útil estudiarlo desde el versículos antes y dejarlo un poquito extendiéndose hasta versículos después. Lo que vamos a hacer es primero leer ese pasaje para comprender ahora sí todo el material y luego ya lo vamos a ir como deshojeando o deshebrando, que esa es la palabra que se usa para los que cocinan. Me acuerdo de la carne deshebrada que mi mamá cocinaba. Es un tipo de carne que cuando le vas dando, jalando y jalando, se van haciendo en formita de hebras. Entonces es carne deshebrada. Entonces así más o menos siento que vamos a hacer con este pasaje. Ok, entonces estamos en el paso 6, la armadura, y en Efesios 6, empezando desde el capítulo, les quiero mencionar algo interesante en este pasaje, porque me causó un poquito del debate, es la palabra que debo usar, debate, porque tiene un contexto y luego hay una porción por ahí que va a enlazar el antecedente con nuestro texto, ¿ok? Lo que quiero mencionar es el antecedente. Fíjense, en el capítulo completo de Efesios, habla de los hijos, le dice: hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos, porque es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto, para que sus días se alarguen sobre la tierra, esa es una promesa. Entonces, jóvenes o hijos mayores o menores, no importa la edad, que obedecen a padres, tienen una promesa que se cumple con precisamente honrarlos, con honrarlos. Esa es la que tiene: honra a tu padre y a tu madre. Eso es para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entra en los 10 mandamientos, ahí la encontramos más textualmente. Y también habla a los padres, dice: padres, ni provoquéis a ira, o no provoquéis a ira, más bien podría ponerle así, no provoquéis a ira, no provoquen a ira a sus hijos, disciplínenlos, amonéstenlos, pero no los hagan airarse, no los provoquen a ira. Les está hablando a los padres. Luego habla a los siervos, es decir, aquellos que eran como esclavos o que sirven. Estamos pensando si somos empleados también, ¿no? Dice: siervos, obedezcan a sus amos con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sepan que el bien que hagan, ese recibirán del Señor, sean ustedes siervos o sean libres. Es una de las cosas que me gustó mucho de este texto, es que las cosas buenas que yo haga con aquel que es mi amo o mi patrón, esas cosas voy a recibir del Señor. Eso es lo que ahí me está diciendo. Y luego él hace claridad de que no importa si eres alguien que está como esclavo o si no eres alguien como esclavo, o sea, eres alguien libre. Estás empleado por voluntad y no por tu condición de siervo. Entonces, hacer las cosas, que yo haga las cosas, el bien que yo haga, dice, ese recibiré del Señor. Esa es una cuestión ahí clara y me gustó mucho esa parte. Y luego la otra parte, ahora con los amos, dice: hagan con sus siervos, amos, hagan con sus siervos lo mismo. Lo mismo entonces está hablando de hacer bien con ellos, ¿no? Lo mismo inmediato que acabamos de leer ahí, pues hacer el bien con ellos. Y luego les agrega: dejen las amenazas. Si no me cumples esto, te voy a dar tus azotes, o te voy a descontar, o te voy a dejar más horas trabajando, yo no sé qué les estarán amenazando ahí. Y luego dice: sepan que el Señor de ambos, aquí es algo interesante, ambos son creyentes en este texto, en este contexto, ambos son creyentes, es Dios tu Señor, es Dios el Señor de tu siervo y viceversa. Dice: está en el cielo, y para Él, es decir, para el Señor, no hay diferencia en condición social. Si tú eres amo, si Él es el siervo, para Dios no hay diferencia, por lo tanto Dios mirará el mal que estás haciendo. Él estará ahí contándolo, ahora sí que tomándolo en cuenta. Y fíjense que esto es lo que me llama la atención.
A partir del versículo 10, que es donde les pedí que iniciáramos, dice ahí, por lo demás. Entonces, por lo demás, a mí me hizo así como que, ¿qué quiere decir ese por lo demás? Y pues ahí voy al diccionario. Esta dice que es una frase que se conecta a la porción de más. Y por una parte dice, se utiliza para añadir una valoración final sobre algo de lo que se está hablando, que tenga en cuenta globalmente todos los aspectos que no se han mencionado anteriormente y después que se hayan hecho una o varias consideraciones al respecto en un sentido contrario. Esta palabra contrario me dejó así, pues toda contrariada, toda, ¡ay! ¿Qué quiere decir con esto? Lo que sí me quedó claro en esta primera es que hace como que una valoración final sobre todo lo que se viene hablando. Entonces, el contexto sí se debe tomar en cuenta a partir de este punto. Eso es lo que yo sí estoy quedando clara. A partir de este punto sí se debe tomar en cuenta el contexto. Porque ¿en dónde está escrito este texto? Pues pegado a la parte de hijos obedezcan a sus padres, padres no pongan a ir a sus hijos, siervos obedezcan de manera honesta y respetuosa, etcétera, haciéndoles bien. Y amos, pues no amenacen y tampoco se pongan a pasarse de la raya, como dice alguien por ahí. Entonces, esta parte es antecedente. Y si yo quiero irme más atrás, habla de las mujeres, de las esposas, casadas, hijos, habla de más relaciones interpersonales. Algo que he venido enfatizando bastante con estas lecciones es que dan mucho el volver a cerrar un círculo, nos vuelven al punto de inicio, y el punto de inicio es nuestras relaciones interpersonales. Son la clave en este tipo de temas, de mensaje. Y algo que me llamó la atención también, bueno, por lo demás dice que es algo diferente, distinto, otro, restante, variado, algo más variado. Entonces, de pronto me dice que sí es algo que también tiene que ver con algo que no se mencionó antes. Entonces, en consecuencia de todo lo que veo por este análisis, pues, gramático, lo que estoy tratando de entender o estoy entendiendo es que tiene que relacionarse con el contexto, pero también está hablando, como ya es la parte final, es como no haber querido olvidar algo o se me está olvidando y por esto lo estoy mencionando ahora, para que no se queden sin esta información que es muy relevante, muy importante. Entonces entiendo que no se centrará nada más con esto, sino también en algo diferente, extra variado. Es decir, que no nada más hacia ese punto. Eso es lo que estoy comprendiendo ya de manera concreta. Ok, vámonos al texto ahora sí. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él, cómo debo hablar. No me pude limitar en todo el pasaje por las terminaciones de cada pasaje, comas, vean aquí, comas, punto y coma. Estos punto y coma recuerdan que gramaticalmente explican en la siguiente frase el tema que están exponiendo. Entonces, si ustedes observaron en el pasaje, también está relacionando la armadura, debe ser reforzada con toda oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces no podemos desarmarnos nada más hasta, estas son las herramientas, sino que también hay una acción con todo y eso que tenemos, mantenernos en oración y hacer esta oración con relación a los santos, todos los que nos rodean, en este caso dentro de la congregación, santos, estar orando y velando con toda perseverancia en ellos. Y está hablando también en el caso de Pablo, que es alguien enviado a abrir, como decíamos, entre los dones apóstol, abrir brecha del evangelio en diferentes ciudades y poblaciones que no se tiene todavía evangelio. Entonces el apóstol Pablo está llevando la palabra y también es una de las cosas que pide en este contexto. Ahora, entendiendo pues esto de que no nada más, ¿qué quiero decir en resumen? O con énfasis así claro. Que la armadura no solo va a estar hecha para las cosas de lucha con los demonios y Satanás directamente. No nada más de eso se trata, sino se trata de todas aquellas cosas que combaten hacia nosotros. Nuestras relaciones interpersonales, aunque Satanás se mete allí, a veces también tienen que ver con nosotros, a veces tienen que ver con lo que yo quiero hacer, con mis pasiones y con mis impulsos de mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces esto también, y la otra parte es que también necesitamos relacionarnos en estar constantemente sosteniéndonos en oración. Eso es lo que yo estoy entendiendo aquí. Ok, ya que tenemos todo esto, empezamos ya ahora con nuestro texto. Vamos a nuestro manual para ir viendo lo que nos está planteando desde el inicio. Ok, dice ahí, ¿para qué sirve la armadura? Según Efesios 6, el versículo 11 y el versículo 13. Y miren, aquí aparece la palabra. Vamos viendo esa parte de aquí. Está en la presentación. Y esta es la palabra, como dice, la palabra se trata de la espada. Es la palabra de Dios, es decir, la Biblia y el contenido que tiene la Biblia. Esa es la palabra de Dios y el mensaje que representa la espadita. El texto que menciona esto dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces fíjense bien, la verdad es parte del texto donde nos habla de la palabra de Dios, la verdad, y luego dice vestidos con la coraza de justicia, es otro elemento. Y el 17 que dice y tomar el yelmo de la salvación, pero la parte que nos resalta aquí es y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y ahí ya recordamos ese texto de Hebreos 4:12 que dice que toda la escritura es una espada de dos filos y que penetra, si se acuerdan de esto, ¿verdad? Muy bien, entonces déjenme ver si regresando acá nos ubicamos mejor. Dice entonces, estos vienen a ser los textos que aquí les estoy mencionando, estos que están aquí, el 14, ceñidos con la verdad y usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 17 los acabamos de ver, entonces aquí vamos a ver si podemos resaltar esto. Dice que para estar, en el versículo 11 y 13, dice para estar firmes a las acechanzas del diablo y para resistir. Lo que no me acuerdo muy bien es si les puse
el repaso de esos textos, ¿no? ¿Verdad? Pero pues nada nos cuesta, nos regresemos y ya luego nos adelantamos. Ok, aquí está. El 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que tomé de estos dos pasajes. Por eso les estoy colocando aquí para estar firmes a las acechanzas del diablo y para resistir en el día malo. Entonces, esta es la base de inicio. Dice que estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. Ese es el engaño que Satanás siempre va a querer hacer. Entonces, la verdad, la mentira, ese sería el debate aquí, la verdad contra la mentira. Siguiente punto. ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Está Juan 8:32, pero les estoy agregando el 31 que hace un poco más clara la parte que vamos a leer. Entonces nos vamos ahora sí a nuestro texto. En el 31, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si se fijan, no podíamos haberlo dejado suelto. Está hablando permanecer en su palabra como parte de la razón para poder encontrar la verdad, conocer la verdad. La palabra es la verdad. Por lo tanto, es importante que no se deje separado la verdad por sí sola. No, la verdad la encontramos en la palabra de Dios y en la palabra que Jesucristo dejó registrada en la Biblia. Estamos bien en eso, ¿verdad? Ok, vámonos entonces que en el manual que nos pide qué es lo que da libertad al creyente, pues la verdad os hará libres. Pero acuérdense que es el contenido de la palabra. Dice, según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? Bueno, lo estoy resaltando aquí. Vámonos a Juan 17:17, ¿ok? Dice ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan? Este texto está situado donde el Señor Jesús está intercediendo como en voz alta. Está intercediendo por ellos, por sus discípulos ante Dios, y lo está diciendo en voz alta con el propósito de que ellos se enteren de lo que está hablando. Y esa es una de las cosas que menciona ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si ellos han apresado y han atesorado la palabra que recibieron de Cristo, entonces es seguro que van a recibir santificación y van a recibir transformación. Eso es algo que el Señor aquí está mencionando. Por lo tanto, es importante que sepamos que si queremos que nuestra vida encontremos en realidad lo que es la verdad, nos situemos en la Biblia, en la palabra de Dios y en la palabra de Cristo que se dejaron registradas en la Biblia. Eso es lo que necesitamos hacer. Fíjense bien lo que dice, me parece interesante. Dice, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Entonces a veces volteamos y vemos algo y dice, espérate, aquí le falta, esto le está faltando, no, esto está mal. Pero cuando ya tienes clara la imagen de lo que debe ser. Entonces, eso es algo que nos sucede con las cuestiones de dar muestras de ser lo que decimos ser. Si decimos ser tal cosa, entonces esas son las muestras que necesitamos dar. Sí, eso es algo que me hace también resaltar en este ejemplo. Ok, dicen en el 4. Para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Esto no lo encontramos en un texto, la tenemos que reflexionar. Entonces, pues si se trata de conocer la Biblia, pues se trata de
ahora sí que invertir horas en eso, invertir tiempo en eso. Leyéndola frecuentemente, estudiándola a profundidad, aplicándola en su diario vivir. Yo les doy mi testimonio creo que ya se los he venido dando tiempo en otras ocasiones, pero yo para, por ejemplo, preparar esta lección, y yo digo ahora sí que con un buen sentido, para que no se malinterprete, yo digo que gracias a esta pandemia he tenido más oportunidad de profundizar en la palabra, porque cuando todavía de lo que fue el inicio del año en donde yo me integré como maestra hasta donde se cortó las clases presenciales, era así como muy superficial mi revisión de la lección. Ya lo leí, ya, se acabó, ya la entendí. Y así me la llevaba. Pero ahora que se trata de compartirlo, ya me hago yo más como mi carácter o mi forma de ser, de más perfeccionista, pero a la vez más curiosa o más de no me convence ni me limito, no me conformo ni me limito, eso es lo que me pasa a mí. Por lo mismo he invertido más tiempo, estoy pasando más horas en averiguar, estoy debatiéndome a mí misma, es que aquí dice, pero ¿por qué acá lo hacemos así? Y yo misma me estoy debatiendo. Eso es una cosa que es muy buena, me parece que ha sido muy buena y créanlo o no, de toda la vida de creyente que tengo, esta ha sido una de las temporadas que yo he visto que estoy aumentando más mi conocimiento y mi fe y la fortaleza de mi fe está creciendo y fortaleciéndose más porque no estamos dejando pasar las cosas como superficialmente, como se pretende de pronto con el material que así nos han propuesto, por lo menos no lo he querido hacer así. Y sí me lo han comentado, es mucho, pero yo no me he podido limitar porque me confío o tengo la confianza de que esto queda en línea. No sé cómo le vamos a hacer en las presenciales, ya lo intentamos, pero bueno, está en las líneas, pues se queda a la mitad y le seguimos a la otra semana y la siguiente semana y así. Pero en esta ocasión veo que esto está en línea y si no lo terminé de ver porque fue mucho tiempo, pues lo paro y la siguiente vez que ya me ponga a cocinar allí lo vuelvo a poner y ahí le continúo. Esa es la cuestión que yo les en eso estoy confiando, pues que esto quede en línea y la puede uno ver todas las veces y las consultas que uno quiere, porque no se piensan eh, descargar y borrar y guardar, ¿no? No es así. Entonces, esa es la invitación que yo les hago de si ustedes consideran que se está haciendo muy largo, párenlo y luego le siguen. Pero traten de prestarle atención porque algo está allí que nos va a beneficiar, nos va a traer un beneficio. Ok, esta fue la parte que me confrontó más y pues ahora sí que no me pude tampoco aguantar. Dice, marque los cuadros que mejor describan su situación. La primera pregunta, ¿cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? Está hablando de estudiarla. Fíjense bien que es diferente estudiarla a leerla. Entonces yo ahí me confronté porque en realidad yo no paso el tiempo estudiando la Biblia cuando hago mi devocional. Yo leo mi porción, leo mis devocionales y hago mi oración y de pronto trato de ver qué fue lo que me confrontó, pero de manera concreta con un tema, por decirlo así, pero no le desmenuzo como lo de la carne deshebrada, no la deshebro y no la desmenuzo, porque de por sí se me va un buen tiempo en ese proceso. Entonces yo aclaro aquí, yo la leo diariamente, sí, pero no la estudio diariamente. Entonces yo la estudio más como cuando estoy preparando esta lección. Ahí es donde sí. Entonces yo diría de vez en cuando, o por lo menos una vez a la semana seguro, que me metían a navegarle en las profundidades a este texto o a esta parte de la porción. Entonces eso me confrontó. No digo que estoy haciendo mal, ni tampoco es que por eso les digo que no me parecen muy prácticas este tipo de preguntas que te confrontan al rato, estás todo apachurrado porque no lo haces y porque no lo haces. Que en realidad decimos que no estamos sometidos a reglas ni a leyes. Entonces, no nos frustremos por lo que no pudimos o no podemos hacer.
yo sí creo que Dios hace posible milagros hasta en eso, si solamente de eso se trata, pero no dejar de buscar la palabra, sea de una forma o de la otra, no dejar de buscarles la clave para que no se me apachurren. Ok, dice la siguiente, ¿memoriza usted versículos bíblicos? Los memoricé cuando era chica, adolescente y jovencita, pero ya ahora no me dedico a memorizar. No tengo esa habilidad o paciencia o lo que ustedes quieran. Entonces no le pude poner algo así regularmente. Yo sé que hay personas, sobre todo mayores que yo en edad, que los estudian y lo saben encantadoramente bien de memoria me dejan con la boca abierta, yo sé. Entonces yo sí, de vez en cuando sí los trato de memorizar, pero más bien, o sea, los trato de memorizar, pero más bien en lo que yo más me he fijado que practico más es cuando los parafraseo. Yo digo, es que este texto, como hace rato lo de la espada de dos, pues no sé ni cómo empieza, toda espada de dos es una espada de dos filos y se los puedo platicar o parafrasear, pero no textualizar de memoria. Ese es algo de mis problemas. Yo no sé a qué achacarle. Pretextos no me faltan, pero no lo hago así. Pero no dejo de buscar el propósito que tiene de que se queden conmigo. Se quedan conmigo, pero no textuales. Eso sí, que esa es precisamente la ganancia, que se queden conmigo y que se queden en mi corazón. Esa es la cuestión. Esta es la clave. Como le hagas, no te preocupes si no respondiste todos los máximos aquí, pero sí que se queden contigo en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que sí. Ok, luego, ¿qué dice ahí? Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia. Ahí sí yo decía, es así, porque soy como muy apasionada en eso, me pica, quiero seguir escuchando mensajes, me encanta estar escuchando y escucho mensajes de todos los que me presenten. Regularmente, sí, y le enfatizo aquí, los cultos dominicales de mi iglesia o los cultos de oración de mi iglesia, aunque no sea el día, como están grabados, a veces quiero cocinar esto y ahí estoy, a ver, voy a ponerle. Ya ni me preocupo por ver la cartelera de las películas, es lo que me doy cuenta. Como estoy trabajando en mis calificaciones de mis alumnos, cuando tengo la hora de comer, voy a ir a comer, pero no me fijo en la cartelera de las películas, me digo, ¿cuál fue la predicación que no he oído de tal hermano o de tal otra hermana? Y de una vez hago los comerciales. Si tengo oportunidad, escucho los de la Iglesia Oreb de México con el hermano Gilberto Gutiérrez. Y escucho los de la primera porque ahí me crié y mis hermanos todavía están ahí congregándose. Y pues escucho el de nosotros de la Iglesia Getsemaní, como les decía, aunque no sea en el tiempo que están ahí, en el tiempo de la oración, me pongo a escuchar lo de los grupos, multiplicar, grupos pequeños, multiplique. Ese es de UBLA, los jueves. Ese es otro que me encanta estar viendo, es uno de los favoritos, porque yo sí me estoy fijando y me estoy dando cuenta de que Dios me está hablando allí, porque no soy buena para hacer grupos pequeños, soy muy impaciente, pero yo siento que Dios me está hablando allí y tarde o temprano me lo va a dejar ver así con claridad. Eso es lo que me estoy fijando. Estoy como haciendo adobes. Esa es la enseñanza que les comparto. Estoy como haciendo adobes en este tiempo de pandemia. Siento que estoy haciendo adobes con todo este mensaje que estoy recibiendo. Muy bien, entonces vamos. La siguiente dice, califique en la escala del 1 al 10 su habilidad para reconocer las mentiras y engaños del diablo. Pues la verdad aquí ni les pude decir. Ahora sí que miren mis signos de interrogación aquí. Ni idea tengo de cuánto. Yo le puse un 7 porque es lo que siempre me he calificado cuando yo se trata de calificar. 7, 8, ahí más o menos. No tengo una idea, pero eso lo vamos a poder saber cuando lleguemos a enfrentarnos a esos momentos que no nos deben de apachurrar por ejemplo, todas estas respuestitas ya nos hubieran apachurrado. A mí no me interesa si yo puedo decirte lo que hago o no lo hago. A mí no me preocupa si yo te puedo decir que no es diario, que sí es diario. Lo que sí es que se queda en mi corazón y está en mi corazón la palabra de Dios. Y esa es la parte que te pido tomes en cuenta. No te apachurres por estas evaluaciones que ni sentido tienen en realidad, porque para Dios no existen así.
para Dios existen de otra manera y Él conoce tu corazón, conoce mi corazón, así que descansa. No te frustres, no te desanimes, ni idea. Pero te aseguro que tarde o temprano vas a ponerte a prueba y Dios va a decir, saliste vencedora, porque tienes la preparación que se requiere. No te desanimes. Ok, seguimos adelante. Dice, la espada del Espíritu es útil para defendernos. Y dice aquí, y para atacar. No, descartado. De una vez, descartado. Para defendernos sí, pero no para atacar. Porque la Biblia no dice en ninguna manera que tú tomas la iniciativa para atacar. La Biblia no dice en ninguna parte y ojalá y me lo puedan debatir. Se los propongo. Debátanme dónde dice la palabra que la Biblia se usa para tomar la iniciativa para atacar. Ahí no dice eso. Porque el pensamiento que tengo aquí es que yo agarro mi conocimiento de la Biblia y agarro a otra persona frente a mí y sácatelas. Por ejemplo, alguien que piensa diferente a mí de mis doctrinas. Vean muchas corrientes ahí que vienen y nos tocan a la puerta y tratan de debatir. Y estamos ahí, no, esa no es. Y varias veces el apóstol le dice, no me acuerdo si a Timoteo, dice, no contiendas sobre vanas palabrerías y no discutas, no, eso no se hace. Entonces, les propongo que si ustedes me dicen es que sí, bueno, debátanmelo, se los propongo aquí. En Hebreos 4:12 dice que la Biblia es, vamos a leer ese texto porque si ustedes dicen, aquí está, es que es una espada y va, ¡pum!, y va a empujar y penetrar, bueno, pero no lo está diciendo para un ataque. Eso es lo que les estoy aclarando aquí. Ok, ¿qué dice aquí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este texto se está viendo algo más informativo, ¿sí?, evidenciando lo que es capaz de hacer, pero no que está diciendo que su función es penetrar o sea, no es la función de ataque, ¿sí? No es la función de ataque, sino es la función de defensa, pero la palabra se encarga, esa es la acción que tiene, pero no está dispuesta para ser atacado. Estoy pensando, es de ella por sí hacia mí, pero no está hablando de que yo la agarre a ella para atacar a alguien como yo, un ser humano también que está pensando diferente a mí. Esa parte también tómenla en cuenta, es diferente que ella hable hacia mí y me combata, me penetre, me abra, me saque, me discierne todo y me lo desmenuza todo, a que esa yo la tome y entonces me voy y agredo, combato hacia alguien más. Es la diferencia de aplicación. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es lo que aquí se está resaltando, por eso yo lo estoy mencionando así. La palabra de la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, pero también dice que penetra y discierne, por eso lo puse aquí arriba. Ok, entonces fíjense bien, algo que también me llama la atención es la siguiente párrafo, hice algunos cambios. Dice, cuando llevamos el Evangelio, estamos hablando de tu experiencia personal y tú el asimilar la palabra y hacer que esta palabra ya está contigo y entonces estamos hablando de tu vivir en el Evangelio de esta enseñanza de profesión de fe en Jesús. Entonces, no, fíjense bien porque yo noté como que están divorciados el hecho de que una cosa es vivir y otra cosa es yo voy y predico. Esto es lo que a mí me latió aquí en este pasaje. Entonces, espérame. Agarras la palabra, la traes contigo, vas como una espada, llegas a una población, una colonia y vas puerta por puerta, estás tocando y vas predicando de Cristo y estás atacando a la persona, la estás bombardeando con el mensaje, no sé si nos damos cuenta que esa acción
está como divorciada a que realmente el Evangelio está centrado en un vivir la fe que sirve como testimonio para compartir. Por lo tanto, yo quiero unir esos dos pensamientos. No me divorcien, por favor, que una cosa es que yo viva y otra cosa es que yo predique, porque puedo no vivir, pero puedo ser bueno para predicar. Y he tenido muchos testimonios de ese tipo en mi experiencia de cristiana. He tenido muchos testimonios de gente excelente para compartir el Evangelio. Excelente, yo creo que es lo voy a mencionar así, es lo más fácil que puede hacer una persona, lo más fácil que puede hacer una persona si está pensando, ¿qué de los dos me pones a hacer? O vivir o predicar, mejor me voy a predicar, hablar de Cristo. Porque es mejor decir lo que tú debes hacer que lo que yo estoy haciendo y no he hecho. ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí coinciden en esto conmigo? Ok, entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo aquí? Cuando vivimos el Evangelio, estoy hablando ya más claro, cuando vivimos el Evangelio, fíjense bien, dice, iluminamos el territorio de Satanás. Entonces aquí dice, porque dice que nosotros vamos a ir a combatir allá, yo digo que no se trata así. Dice, cuando llevamos el Evangelio invadimos el territorio de Satanás. Pero si nosotros estamos aquí, vamos a ver, en esta colonia, es una colonia pobre, es de lo que yo entiendo en ciudad acá en Huentitán el Alto, estoy en la ciudad de Guadalajara, en uno de los cerca de una barranca, ya casi somos lo último que está en el entorno de nuestro territorio, hacia la barranca de Huentitán. Yo estoy acá y se conoce como una población un poco pobre. Supongamos que sí, de hecho por ahí habla de una persona, me llegó una vez platicando una persona mayor de que su vecina la había embrujado o la había echado echado una brujería por ahí, lo había mandado embrujar o algo así, no sé, la palabra no la encuentro ahorita. Suponiendo pues entonces que yo estoy aquí, si yo me dedico a vivir de la manera que Cristo quiere que yo viva entre mis vecinos, entre mis compañeros de aquí de la colonia, entre la gente de aquí de la colonia, mi luz va a brillar. Y al brillar esa luz, la oscuridad que tiene todo alrededor se va a retraer o desaparecer. Entonces yo vivo aquí. Y aun cuando está Satanás dominando mi territorio, si yo vivo de acuerdo a lo que Dios espera de mí, porque ya me puso su luz en mi corazón, entonces yo lo que voy a hacer es alumbrar más, porque acuérdense que donde hay más oscuridad, la pequeña luz, por pequeña que luz que sea, da mucho más luminosidad que si hay varias iluminantes o luminarias allí. Entonces eso es algo que yo sí estoy como que acorde a esto, así como lo estoy modificando. Entonces, cuando vivimos el Evangelio, iluminamos el territorio donde está Satanás. Entonces sí prediquemos la palabra, pero no nuestras opiniones personales. Entonces, cuidado también es que yo interpreto de esta manera y por eso te lo vengo y te lo digo. O por eso les decía que no siempre todo lo que me dicen es tal como lo debato, todas las veces que tengo oportunidad lo debato hasta que ya como que me quedo satisfecha o por lo menos tranquila. Y luego dice, la palabra es la que convence a la gente y libera al hombre del pecado. Si estoy pensando en compartir la palabra desde mi Biblia, eso sí ya les había mencionado. No se pongan a debatirle a una persona, es que debes dejar de hacer este daño para tu cuerpo, es que debes dejar de encerrarte en tus pasiones, es que debes de... No. Mejor déjenle que tenga el contacto con la Biblia, que tenga el contacto con la palabra para que con esto entonces ella misma reciba la transformación directa de la palabra. Y una cosa que nosotros vamos a hacer es que vivamos de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido y entonces la gente se va a dar cuenta de que hay luz en nuestra vida, en nuestro alrededor. Y se va a empezar a iluminar y les aseguro que va a cambiar nuestro entorno porque va a cambiar.
Entonces, ese sí es el enfoque que yo les estoy dejando aquí. Vamos adelante. La verdad dice nos protege, la verdad nos protege, pero es importante que no solo, y aquí nos cita el texto en Santiago 1:22. Ok, vamos a Santiago 1:22. Esto es, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este texto me parece muy práctico. Siempre Santiago ha sido muy práctico en las cuestiones que precisamente refuerza lo que vengo diciendo, que no se trata de solo decir, esto te puedo decir y te voy a dar y exponer. Si no lo hago yo, y si no lo hago que primero se refleje en mí, ni siquiera imaginemos que alguien más se va a interesar por lo que le llevo de mensaje. No se va a interesar. Ok, entonces, dice que es importante no solo ser, es importante no solo ser, me faltó ahí, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No solo oír la palabra, sino hacer la palabra con efecto práctico. Me voy a ir abajo, no me voy a ir al lado lateral porque ya me di cuenta que se conecta más fácilmente con la parte que viene hasta abajo. Entonces voy a seguir aquí. Esta sería la espada. La espada es la palabra, es la espada de verdad, y si no me dedico a llenarme de ella o a empoderarme con ella, por decirlo, para que yo misma pueda entender su capacidad o todo, cómo defenderme delante de Satanás. Acuérdense que hasta el Señor Jesús se defendió por medio de la palabra. Satanás le atacaba, le dejaba, pero él le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa viene a ser el ejemplo. Ok, segunda, la coraza de justicia, según el versículo 14, vamos a leer ese texto para que nos situemos. La coraza de justicia, ves como si fuese una especie de chaleco, pero tanto por delante como por detrás tiene el refuerzo, la protección metálica, madera, por ahí se describe algo como eso, y coraza nos defiende el tórax, la espalda, esta parte central, esa es la parte interesante. ¿Qué dice el texto? Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la y vestidos con la coraza de justicia. De ahí se toma ese texto. Entonces, ya que lo tenemos, vamos ahora sí a la parte de Romanos. Dice, según Romanos 3:24, yo les estoy pidiendo que veamos el 23 al 26, la porción más larguita que hemos ido, ¿verdad? Vamos a Romanos 3:23 y me pareció también muy, muy hermoso este texto. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? Es uno de los que usábamos para evangelismo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, donde damos evidencias de que nadie tiene derecho ya a la gloria de Dios por haber pecado. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justificados gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, pero con el pago de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, el efecto de la justificación es gracias a el sacrificio de Cristo. ¿Y quién nos adjudicó esta justificación? Dios. Y tomando como base esa justificación otorgada ya por Cristo Jesús, nosotros ya nos tocó esto. Entonces Él tuvo misericordia de nosotros, tuvo paciencia para con nosotros y borró y todos los pasados haciendo ya eso al pasado. Y ahora nos establece como justos gracias a la justicia que Cristo nos otorgó.
el que justifica al que es de la fe de Cristo. ¿Sí se checa esto? Entonces, ahora sí, vámonos al texto que dice que según Romanos, este texto nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es decir, el sacrificio en Cristo otorgó esa gracia. Dice, la justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es para que merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ese decreto que Satanás decía, este es mi poder y con esto te voy a tener apresado. No, lo agarra, lo toma y lo clava en la cruz y le dice, exhibiendo con esto que ya está cancelada ese decreto, abolido ese decreto. Así es como ocurre la justificación. Por lo tanto, esa coraza de justicia ya la tenemos y no vamos a tener la facultad de nada que nos vaya a penetrar. No nos va a herir hacia adentro porque se está deteniendo cualquier ataque que venga. Ok, ¿qué dice Romanos 5.1? Una consecuencia de nuestra justificación es que, vamos a Romanos 5.1, creo que ya lo tenemos también bien conocido ese texto, justificados, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo estamos en paz con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para responderle aquí? Que una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica, de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Eso es algo importante que entendamos, que ya no hay nada que nos esté haciendo falta para poder ponernos en orden con Dios, ¿no? En paz con Dios. Dice, la justificación nos da la libertad para no obedecer al diablo. ¿Qué somos ahora? El texto es Romanos 6:18, pero voy a pedirles que veamos el 17 y entonces el 18. En Romanos, vamos a ver, 17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, es esa esclavitud que nos tenía atadas al pecado, gracias a este mensaje de Cristo y el efecto que tuvo de su muerte en la cruz, nos está abriendo una puerta nueva a una doctrina en la que nos convertimos en siervos, pero ahora de la justicia de Dios. Estamos bajo la justicia de Dios. Siervos ahora, pero con respecto a nuestro Dios y a el Señor Jesús. Él es Señor y entonces podemos considerarnos sus siervos en este otro reino ahora. Ok, entonces, ¿qué tenemos para poner acá? Tenemos en Romanos 6:18, siervos de la justicia. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. Hacer lo justo es nuestra mejor defensa. Ya habíamos hablado también de que cuando nos veamos en una situación así es mejor ir nuevamente directos hacia Dios para arreglarnos con Dios, antes de que llegue un acusador por ahí que quiera engañarnos. Ok, dice, ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación, justicia, ¿sí? Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa con obras de justicia. Es nuestra nueva naturaleza, por eso decíamos que no tenemos que estar sometidos a que nos estén diciendo una nueva lista de reglas y leyes que debo cumplir. Si mi nueva naturaleza existe gracias al Espíritu de Dios y el efecto de la fe que se depositó en Jesús,
Entonces simplemente dejar que fluya de manera natural y darle tiempo a que fluya, pero a veces necesitamos alimentarnos de manera que fluya y esa es la única situación que sí hace conveniente resaltar, pero no como una exigencia de leyes y de nueva posición de cumplimientos obligados, sino darle nada más oportunidad, relajados. Hay situaciones que no se dan si estamos en estrés, hay situaciones que se dan de una manera natural, dejando que solito siga su curso. Estoy pensando hasta en una semillita, cómo debe crecer su ramita. Debemos tener el esmero de irle aportando los nutrientes que necesitan para que solita dé el brote que necesita. Entonces, esta es la con obras de justicia. Fíjense bien, ya terminamos ahorita con la coraza. Vamos ahora con el calzado. Dice calzados con aquí le puse paréntesis para explicar otra vez algo que me parecía importante. Dice la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Insisto en que no me agarren la estafeta de ir a predicar como la prioridad del Evangelio de la paz. Si no lo vivimos en un andar diario, no podemos pensar en que ya estoy mejor si solo me dedico a predicar. Y por eso no lo quiero soltar. No quiero soltarlo. Entonces, fíjense bien, por lo mismo, yo le puse aquí calzados con la consistencia del andar diario en el Evangelio de la paz. El versículo 15 es el que nos sitúa sobre el Evangelio de la paz. Vamos a leerlo y allí les voy a mencionar, porque hay un pedacito así que tiene que ver con el asterisco que le puse aquí. Es una palabra que no está resaltada aquí en el manual, pero a mí me parece útil, necesaria. Fíjense, aquí está la ilustración y es el apresto. Apresto, no está hablando del material para usar en los pies, sino de algo que se pone en ese material para usar en los pies, que en este caso en los zapatos o botines. Ahí están mis botines para las herramientas para la batalla, mi armadura. Pero no se trata de ponerme mis zapatos en sí, sino ponerme el apresto. El apresto es lo que me está conectando con el Evangelio de la paz. Ese apresto del Evangelio. Esa es la clave aquí en esta análisis que estoy haciendo. El texto dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, este apresto, yo decía, ¿cómo? Yo sé que yo me pongo sobre todo con mi mamá, enfermera, tenía sus zapatos blancos y cada cierto tiempo pues había que ponerles apresto, y apresto para mí era como una especie de líquido que resanaba todo lo deteriorado de sus zapatos blancos. Entonces había que darles apresto y entonces ya cuando quedaban sequecitos ya quedaban así como que wow, como nuevos, ¿no? Entonces, basado en esa memoria que me vino de mi mamá que tenía que estar constantemente con esa buena presentación como enfermeras, entonces yo dije, ¿qué dice el diccionario? Y esto es lo que encontré. Dice aquí, apresto es un nombre masculino. Dice, preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia. Entonces yo pensando en los zapatos de mi mamá, ya tenían un levantadito del cuerito de la piel, entonces con el apresto se volvía a su lugar y ya parecía que estaba todo. Entonces se mantienen como nuevos, se mantienen en la misma presentación que debieran tener, se resanan todos los por ahí defectillos y se mantienen como con algo constante en la condición que deben tener. Entonces esa palabra fue la clave para la reflexión que les estoy haciendo acá en el manual. Entonces nos fijamos en lo siguiente. Si yo quiero pensar en el Evangelio de la paz, nunca lo voy a desligar en que una cosa es proclamar y yo voy, pero no tengo una vida que realmente está consistente en
lo que es la predicación del Evangelio, ni siquiera sentido tiene, inconsistencia tiene. Entonces yo pongo consistencia, cansados con la consistencia del andar diario en el Evangelio, porque es natural, tu vida es diferente, cambia. Si no hay una transformación por el Evangelio, no creas que es más valioso que vayas y prediques, ni te engañes, que vayas y prediques como algo que se te va a aplaudir y se te va a premiar. Ni creas que Dios va a dar la prioridad a ese tipo de acción sobre tu andar en consistencia con el Evangelio. Ok, bien, ahora sí, insisto en esto porque son situaciones de una congregación que constantemente, y si he volteado, les he comentado que ya he estado trabajando en varias congregaciones y es muy repetitiva la situación. Es muy repetitiva la situación que estoy debatiendo aquí o estoy insistiendo aquí, es muy repetida. Como si es toda una corriente de que se le da la prioridad a la predicación. Como predicación, es que se le da la prioridad a la predicación. Pero yo insisto en que hay que irnos un paso atrás y darnos cuenta de que no se centra en la predicación, sino se centra en la consistencia del andar diario en el Evangelio, que por lo tanto va a haber consecuencias para que la gente se vea con la apertura para recibir el Evangelio. Ese es el apresto del Evangelio, la consistencia del andar, por eso son pies, andar y actuar diario. Esa es la insistencia aquí. Ok, entonces dice, estando en paz con Dios, ¿qué dice el texto? ¿Vamos viendo? Dice ahí, estando en paz con Dios justifica, a ver, de memoria, para que veamos que por ahí de pronto sí nos sale la memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta es lo que dice. Y si ya estamos en paz, entonces yo puedo, ese es entonces, por eso le pongo aquí, ya no debo, puedo, teniendo una condición, entonces la otra se puede. Puedo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. ¿Sí? Entonces aquí le puse un asterisco. Yo no puedo dar lo que no tengo. Aquí no lo... ahí está. No puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo esa experiencia real, entonces no me voy a dedicar a ir a llevar algo que no tengo. Eso es algo clave. Entonces no es que debas, sino es que ahora ya puedes. ¿Lo tienes? Puedes. Y es un privilegio, no una obligación. Es un privilegio. Insisto, es un privilegio predicar, no una obligación. Porque primero debes tener algo para entonces decir, lo puedo ofrecer. Lo puedo ofrecer. Ok, vámonos al punto 10. ¿Qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio? Eso sí, ni dudarse, eso sí, porque gracias a esa acción o esa situación, también me llegó a mí el Evangelio y a todos los de mi generación y de mi época y de mi región. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es una pregunta. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Siempre buenas nuevas habla de rescate, habla de salvación, aun cuando hablamos si está hablando de no he averiguado en dónde está situado este texto, pero está escrito. Y lo más entonces situado debe ser entre las profecías de debe ser alguna de las profecías donde les está diciendo al pueblo que va a venir redención. Eso es lo que quiero ubicar, pero igual se los comparto para que como su tarea, por decirlo así. Ahora sí voy a empezar a dejarles tareas. Les comparto tareas, el debate, esta es una tarea. ¿Dónde está situado esto y en qué contexto? Pero que me den esas razones, ¿ok? Es la parte que nosotros entendemos. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ahí dice, y eso es lo que le vamos a poner entonces acá.
Ok, dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero vean en el contexto. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Sigo pensando que esa arma no me parece, bueno, nada más se trata de anunciar. Sí, porque es que cuando es un arma, yo no la uso como algo hacia alguien, más bien la Biblia hacia mí, y ya teniéndola yo, el que venga y me ataque, me defiendo. Eso sí me cuadra con esto, pero este párrafito no me parece como que muy acorde con lo que estoy insistiendo, porque me dice que yo llevo el arma y ahí voy. No, es diferente. Recuerda entonces que esta arma es algo que yo tengo conmigo y yo me defiendo de lo que venga. Dice, confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Estoy pensando que el combate quiere decir que voy hacia otra persona y voy a luchar contra otra persona. Vean que no tiene sentido allí. ¿Saben qué? No me acordaba dónde lo había reflexionado, pero creo que aquí puede ser útil. Resulta que cuando niñas, adolescentes, niñas, no me acuerdo, niñas yo creo, ni siquiera me acuerdo qué edad, mi hermana mayor, y lo ha venido recordando todavía hasta la fecha, yo no sé si tendríamos 10 años y ella 11, una de diferencia, somos un año de diferencia. Resulta que dice que yo la agredí con una sartén que yo tenía en mi mano, que yo le daba y le daba y le daba. Ella me agrede, es que me daba con la sartén y me daba con la sartén. Y yo recuerdo que ella decía esa insistencia y hasta donde por fin me cayó el 20 de recordar, le dije, no fue así la historia, ni ha sido así la historia. La situación fue que si yo traía algo en la mano era la sartén, yo la traía la sartén en la mano y mi hermana algo me estaba causando porque les encantaba y ellos me lo han dicho, yo no lo recuerdo jamás, pero ellos me lo dicen. Mi mamá me lo decía, mi papá me lo decía, mis hermanos me lo decían, que les encantaba hacerme enojar, que les encantaba molestarme porque yo era muy llorona. En cuanto me llegaba y como yo no podía defenderme, puro llorar y llorar. Entonces recuerdo, el evento fue que algo me estaba haciendo, me estaba atacando de alguna manera. Y yo recuerdo haber hecho el movimiento de la sartén allí, como mi escudo, para que no recibiera el ataque de ella. Por lo tanto, se golpeaba con la sartén cada vez que me estaba manoteando. Entonces yo no recuerdo haberle yo dado, sino haber puesto la sartén como mi defensa y ella se daba. Entonces este efecto es el que yo les digo que es la palabra de Dios. Tengo aquí mi sartén, tengo aquí mi palabra de Dios. Entonces yo cuando recibo, esa persona se ataca a sí misma, se golpea y se lastima a sí misma porque está recibiendo el impacto de frenado que tengo yo. Pero nunca me dice la Biblia de la palabra que yo debo de tomarla como la que le da sartenazo, o sea, y es la diferencia. Es un perfecto ejemplo de lo que he tratado de insistir. Ok, vámonos adelante. Dice el escudo de la fe. Esta parte de aquí dice que se sitúa en el versículo 16 de nuestra porción que estamos reflexionando. Este es el escudo de la fe. Ok. Bueno, mi sartén era el escudo entonces, pero acá viene a ser algo parecido. Ok. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, se parecen aquí el efecto de detener algo, ¿no? El otro era para atacar, pero aquí ella creía que lo usaba para atacar, pero es para defender. Aquí yo me estaba defendiendo. Tomad el escudo de la fe. Ese es el texto que está. ¿Qué dice la porción acá? Dice, usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas de su palabra. Creerle a Dios lo que Él promete que puede hacer. Esa es la fe. Dice, fe es confiar en lo que leo en la Biblia.
A mí todavía me cuesta trabajo, ahora sí que muy humanamente, creer en cosas que son de tipo milagrosas. Yo sé que el milagro lo efectuó Dios en mí, pero a mi parecer, cuando yo le pido a Dios por mis familiares, el milagro de la salvación me cuesta trabajo porque a mi parecer se está tardando mucho en que se logre esto. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo la fe en ese sentido. Y yo espero que Dios me ayude a fortalecer mi fe en esa área, que me permita entender si Él tuvo paciencia para conmigo, entonces debo mostrar paciencia para lo que yo creo que parece muy tardado. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y es una cosa que yo resalto un poquito aquí con todavía, bueno, en esa área. Y luego dice la pregunta, ¿qué son los dardos encendidos del maligno? Aquí yo le puse mi experiencia, creer lo imposible. Es que me parece imposible eso. Como los cánceres, por ejemplo, me parecen imposibles. O como las actitudes de la delincuencia, por ejemplo, lo de las drogas, los narcos y todo eso, me parece como imposible. No se van a es una situación como de la expresión de hierba mala nunca muere. O el zacate. Yo tengo jardincillo por pronto y no me dedico mucho a podarlo, no estoy ahí, entonces yo trato siempre el que puedo, sacarlo todo lo que puedo para que, aunque quede solo tierrita, pero nunca he logrado eso. Cuando llegan las lluvias, vuelve otra vez. Entonces eso me da este sentido. Los dardos del maligno es creer lo imposible. Es decir, que no sé si se explica, bueno, qué es la respuesta, que yo me parece que mi pensamiento es que eso es imposible y ese es un dardo. No, eso no se va a lograr, eso es imposible. Y ese puede ser uno de los dardos. El que me dice que no te pongas a creer lo imposible, eso es imposible, no se va a lograr. Bueno, dice, usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del maligno. Algo que me gustó recordar fue ese capítulo, no sé cómo alguien lo llama por ahí, que es nuestro monumento a los héroes de la fe, héroes que hicieron memoria en la fe, es un monumento, es una memoria sobre la fe, en Hebreos 11, y los versículos del 32 al 34 son los que más se resaltan en esta parte. Dice ahí, hace la lista, por fe Moisés hizo esto, por fe Abraham, por fe. Entonces, ya cuando hace una lista del 1 al 31, luego dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Otra larga lista. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí es donde me confronta paz, así. Entonces, te hace falta esta característica. Entonces, eso es lo que yo les estaba mencionando. Ahora, aquí les puse la fe, esa es la fe que hace posible lo imposible. Aquí lo que les pongo es esta crucecita, ¿verdad? Esa crucecita me dice, ahora sí, ya vámonos a la parte de reflexión, porque precisamente se relacionaba con el escudo de la fe y ahorita como que ya va a venir con más claridad el poderle responder desde acá. Ok, en la parte de arriba dice para reflexionar, dice Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo.
haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Bueno, esa es la de, como decía, no sé cómo describirlo, pero ya quedó, espero que ya haya quedado claro que es que me cuesta trabajo creer lo que para mí pudiera ser imposible para realizarse, que no se va a realizar. ¿Qué aconsejaría? Y aún así, fíjense, les puedo aconsejar, ¿verdad? Bueno, ¿qué aconsejaría a la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe? Mi fe está muy débil, no está fuerte. Pues entonces yo aquí le puedo aconsejar que no se debe medir la fe por cantidad. No se puede medir por cantidad, sino por calidad. ¿Qué significa esto? Pues que, que tenga una fe en Jesús. Si la fe está depositada en Dios, en Jesús, esa es suficiente. Por eso hablaba del grano de mostaza. Puede ser tan pequeñito como el grano de mostaza, pero la fe depositada en Jesús, por lo tanto, va a poder crecer como esa hortaliza grande o no sé, árbol grande que es la mostaza en este caso. Entonces yo entiendo desde aquí, pero parece ser que en mi corazón todavía hay esa impaciencia de no ver el tiempo de que ese milagro Dios me lo deje ver. Ese es. Ok, entonces sigo adelante. Dice, ahí está el escudo de la fe. ¿Qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? Bueno, pues lo que creo que sí es útil, conocer lo que estamos haciendo ahorita, simplemente hacerlo ahorita me hace a mí aliviar un poco más mi desesperanza o mi impaciencia. Dice, conocer más a aquel en quien hemos depositado nuestra fe y estar conscientes de que todo lo que Él hace, estar conscientes de todo lo que Él hace cada día por nosotros, porque cada cosa que sucede en nuestro día a día es un milagro de Dios, es una respuesta de Dios hacia algo que se estaba esperando y que a veces somos inconscientes de eso que está sucediendo. Entonces, estar más conscientes de eso. Entonces yo a lo mejor si Dios está haciendo esas peticiones que tengo, tomé como un solo tema de ejemplo. Yo creo que sí las está haciendo, pero no he estado tan consciente para poderlas detectar y observar. Esa es la parte aquí. Muy bien, ahora sí, seguimos con después del escudo de la fe, vámonos adelante al yelmo de la salvación. Estamos llegando casi al final. En el yelmo de la salvación vamos a tener, yelmo es la parte de arriba, el casco y la salvación. Está en la cabeza, ¿verdad? Ok, ¿qué texto lo está describiendo? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aquí lo describe la espada, que es la palabra. ¿Qué es lo que nos pide el texto? Vamos adelante para ver qué es lo que nos pide en el manual. Dice aquí, el yelmo protege la cabeza porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores. La lección pasada, si ustedes recuerdan, era precisamente una de las artimañas de Satanás. Está buscando cómo nos trata de engañar y convencer de que no vamos a lograr salir. Y como no lo vamos a lograr, entonces dejémonos llevar como barquilla ante sus ímpetus de vaivén. Entonces ahí precisamente se trata de nuestra mente, de nuestra cabeza, que es la parte como que sensible de nuestro ser. En el pensamiento es de donde se debaten un montón de situaciones. Y algo que me llama la atención es que describen mucho la tentación, o yo no recuerdo dónde fue donde inicialmente lo conocí, se describe mucho la tentación como si se encontraran pajaritos volando a nuestro alrededor sobre nuestra cabeza.
Esos pajaritos están allí dándole vueltas y revoloteando porque son tentaciones que están frente a nosotros y nos están así como que cucando, como cuando a un perrito le estamos haciendo y se ponen a ladrarnos porque les estamos ahí provocando. Bueno, nos están provocando ahí, exhibiendo lo que más nos apetece, la tentación, lo que más nos apetece. Y esa condición no es el problema. El problema no es que están esos pajaritos, es que están esos pajaritos. Los pajaritos pueden estar ahí si quieren. El problema es cuando yo dejo que esos pajaritos queden en mi cabeza y aniden allí, hagan su nido. Quiero pensar que hacen hasta con ramitas y empiezan, fíjense bien, los pajaritos hacen su nido por ramitas. Cada ramita es una vuelta, otra vuelta. ¿Cuántas? Cientos de ramitas. Cientos de ramitas. Ellos no llegan con el nido todo formado y lo ponen allí para poderse anidar. Son ramita por ramita hasta que llegan. Entonces, si dejamos que los pajaritos aniden es porque dejamos que poco a poco pusieran una tras otra, tras otra, tras otra de sus ramitas, de sus pues ahora sí que ingredientes, para fin de que sí aterricen en mi cabeza y se comprometa la tentación. Entonces va a entrar la tentación, voy a caer en la tentación y se va a desarrollar toda una cadena que por ahí en un texto menciona. Ya cuando ya caigo, ya entonces va a caer el pecado, voy a caer en el pecado, voy a dejar que se aten una con la otra. Entonces, sí podemos evitar que esos pajaritos aniden porque sí va a haber, esas ramitas van a ser nuestras alertas. No dejes que ponga la ramita, sácale esa, quítala de ahí. O sea, síguelos manteniendo fuera de tu cabeza. Ok, número 12. Beneficios que la salvación me da. El derecho a llamarme, sí es de memoria, más a todos los que le recibieron, a los que creen, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a checarlo. Aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que le vamos a poder colocar aquí, hijos de Dios. Dice, no me voy a perder porque tengo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que todavía no se lo saben, lo revisamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que no me voy a perder porque ya tengo vida eterna? El siguiente texto es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ok, lo revisamos. Es justificados, Romanos 5:1. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es paz para con Dios. Mis pecados han sido, según Colosenses 1:14, no es conocido, así que mejor vamos primero a ese texto para que lo podamos ubicar. Te estoy ubicando el 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Por eso lo puse, por ese pedacito que tiene ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en un nuevo reino y gracias a esa redención es que hemos recibido el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es la respuesta que tenemos aquí? Dice, mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Muy bien, vámonos entonces. Esta es el yelmo de la salvación y nuestras fortalezas para profundizar. ¿Qué dice aquí?
Según Filipenses 4, 6 y 7, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. Dice que en lugar de estar, vamos a este texto. Esto es Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Se acuerdan que hacía mucha mención de de la armadura y conectaba, Efesios 6, conectaba con la parte y orando en todo tiempo, y también habla de oración y súplica, y oren por los santos y oren por mí, dice Pablo? O sea que no van independientes, simplemente te tienes todo esto y entonces es parte de todo un proceso, de todo un conjunto de acciones, no nada más cosas que tú dijeras con las que me voy a equipar. Ya que estoy equipado, le voy a seguir, o sea, en el proceso mediante la oración. Entonces debo de estar en comunión con Dios porque no me va a servir nada. Es como si fuera la energía para que funcionen las cosas. El hecho de estar en la comunión con Dios, entonces me da la energía posible para que todo esto se mantenga. La conexión con Dios es la que me da. Entonces, fíjense bien, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que el broche de todo este discurso es la oración. Todo lo que hemos venido diciendo, si no lo concretamos en concreto con oración, entonces estaría sin cierre, sin broche de cerrado o de culminado, completado, diríamos en este caso. Entonces vamos a ver lo que les estamos agregando con las palabras, que sería, en lugar de estar afanosos, entonces hay que hacer eso, estar orando y rogando a Dios, dándole gracias desde antes de que lleguen a suceder. Ese es un reto tremendo. Cuando yo estoy hablando de que me siento con falta de paciencia y con falta de la fe, pues, en que Dios está o no haciendo el milagro, no me he centrado o no me he concretado en que, y si yo le digo gracias Señor porque ya sé que lo logras o que lo hiciste, cuando yo veo que todavía no, o sea, imagínense dónde está en realidad el reto. ¿Qué magnitud pues tiene este reto donde yo pueda decirle gracias Señor cuando aún no digo que no lo he visto, que no lo veo? Lo más que le pido es que me deje verlo. Que me deje verlo. Si ya lo está haciendo, entonces mi oración es déjame ver que esto sucede. Ok, vamos adelante. Para crecer, las lecturas de esta semana dice Mateo capítulo 15 al 21, son 7 capítulos, uno por cada día, y para memorizar es Efesios 6, 11. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 11. En esta ocasión, para terminar, quiero pedirles que me compartan, como va a estar publicado en línea, estoy publicándolo en YouTube y estoy publicando en Facebook, donde usted lo esté viendo, hermano, amigo, cualquier persona que tiene contacto con esta lección, chicos, los alumnos de la clase, de cualquiera de estos grupos que estoy mencionando, que me comparta. Si quiere ponerle una emoción ahí, qué le ha parecido, qué le está pareciendo, para compartir y compartirme un poquito de su bendición. Yo recibo bendición al exponerle la lección, pero también me gustaría recibir bendición de lo que usted
has sido bendecido o estás siendo bendecido, amigo, hermano, y de mis alumnos, y colocarle ahí no sé, de esos likes o de esas caritas de que les encantó, no les encantó. ¿Qué les ha parecido le llamaban reacciones? Ay, fulanita reaccionó a uno de tus publicaciones. Esas reacciones, esa sería mi primera petición. Y una segunda petición que va más allá es que me compartan un comentario. Un comentario, ya les dejé tareas, debate, la tarea de dónde, en qué texto se tiene esa parte donde dice que bienaventurados son los pies de los que llevan el mensaje. Ya ven que parafraseo más bien en lugar de textual. ¿Y qué aprendizaje tuvo? ¿Qué le bendijo Dios en este tema que se ha expuesto? ¿Cuál fue su aprendizaje? ¿Cuál fue su enseñanza? Entonces, me gustaría esa reacción que pudiera como algo mínimo y como algo un poquito de más esfuerzo, que me ponga un comentario y me comparta de su bendición, y yo le voy a dar gracias a Dios porque me está usando para bendecir su vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido tener este tiempo de estudio. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado esta armadura para combatir acechanzas del maligno, también mis acechanzas de mi propia naturaleza. Padre, gracias te doy porque eso me hace abrir más mi tranquilidad y mi confianza de poder acudir a ti para emplear esta armadura de la manera que tú la pusiste para activar, accionar en mi día a día, Padre. También te doy gracias porque me permites reforzar que no me sirve de nada tener apariencia de las cosas que quiero llevar hacia otros de conocimiento si no estoy primeramente viviéndolo en mi vida. Gracias, Padre, porque sé que todo esto es parte de tu plan y de tu proyecto en mi vida, porque tú has situado todo esto para mí es parte de tu plan, y sé que es el parte de tu plan para cada uno de los que escuchan este mensaje y que han sido fieles al Evangelio de Cristo en sus vidas y lo han aceptado. Padre, te pedimos por aquellos que aún están dudando de si esto es verdad o si realmente es valioso para sus vidas. Permite que pueda concretarse en su corazón y saberse ganadores de más que la bendición de su alma, también herramientas, armadura para poder combatir todo lo malo que le sobrevenga, tanto de parte de Satanás como de sus propias tentaciones, Padre, de ansiedades. Te pedimos, Padre, por la vida de cada uno de los oyentes, por que nos fortalezcas y nos permitas crecer cada día y seguir compartiendo, porque de gracia recibimos, tú nos lo das y de gracia hemos de dar a los demás. Concédenos podernos ver en una siguiente reunión y sonreír gustosos de sabernos unidos en el amor que Cristo hizo posible, porque tú nos has amado de tal manera. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todas las bendiciones. Amén. Nos vemos en la próxima.